Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Nos encontramos nuevamente en esta edición de Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Y tengo, bueno, la gran alegría, el gran honor de contar en esta oportunidad también con un gran invitado, un invitado muy especial, poeta, dramaturgo, performer, gestor cultural, un viajero incansable alrededor del mundo. Me refiero a Juan Carlos Rodríguez Farfán, desde la ciudad de Arequipa. Eh, Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Yo muy bien y muy honorado de tu invitación para esta charla sea interesante para los oyentes y televidentes, como se decía en la época. Sí, efectivamente, ahora estamos en estas épocas internautas y de verdad para nosotros, Juan Carlos, perdón, es un gran honor, es una mucha alegría tenerte con nosotros, Juan Carlos, porque nos conocemos desde hace muchos años. Yo sigo tu trabajo desde hace varios años, tu trabajo no solo como poeta, no solo como un gran artista que eres, sino también como gestor cultural, y algunos de estos temas vamos a conversar. Yo quisiera compartir una síntesis breve de tu trayectoria, Juan Carlos, si me permites, para el público, ¿no? Este es un público también muy diverso, no solamente de Lima. Gracias a las redes nos pueden ver en realidad de todo el mundo, y vamos a compartir la trayectoria de Juan Carlos Rodríguez Farfán, que es verdaderamente un creador multifacético, escritor, artista plástico, actor, dramaturgo, director de teatro. Ha nacido en Arequipa y bueno, ha radicado en Francia hasta hace algunos años, y realizó estudios de literatura en la Universidad Nacional de San Agustín, así como estudios de cine y teatro en la Universidad de Saint-Denis de París, Francia. Juan Carlos Rodríguez Farfán es un viajero impenitente. Ha recorrido los continentes europeo, asiático, africano, americano, en búsqueda de saberes ancestrales relacionados con las artes escénicas. En este peregrinar se ha formado en el topeng, danza enmascarada de Bali, Indonesia, en el kuchipudi, que es la danza del sur de la India, y en el canto tradicional japonés. Dichas artes las ha aprendido con grandes maestros en los respectivos países de origen, y en su estancia de más de 30 años en el continente europeo ha formado diversos elencos de teatro musical, teatro ecuestre, teatro de marionetas, compañías conformadas por artistas del mundo entero. Su labor literaria data desde 1982, en la que dirigía la revista de circulación nacional Letra Pueblo, y desde entonces no ha cesado de crear, no ha cesado en su creación de poemas, dramas, guiones de cine, canciones, novelas, cuentos, muchas de ellas escritas y publicadas en lengua francesa. En el Perú ha publicado Bosquejo de la Eternidad, Mi casa eras tú, Un rito funerario, entre otras obras, todas ellas con el grupo editorial Arte Idea. En la actualidad está preparando un proyecto escénico, lo cual sería estupendo poder conversar también, yo, Juan Carlos, un proyecto escénico alrededor de la novela del El zorro de arriba y el zorro de abajo, del magnífico escritor José María Arguedas, maestro Arguedas. Igualmente está impulsando Equeco y Compañía, una organización independiente cuya misión es la promoción de la investigación y la defensa de la cultura andina. En el 2019, Juan Carlos Rodríguez Farfán fue director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, con un desempeño
notable. También yo tuve el gran honor de participar de muchas de tus actividades, estimado Juan Carlos, y el vuelo pues, que le diste a toda esa gestión cultural. Y bueno, está en el presente año publicando una novela ensayo sobre un poco el periodo de esa gestión, pero también abordando aspectos de la problemática cultural de nuestro país. Bienvenido, Juan Carlos Rodríguez Farfán, con nosotros. Yo quisiera hacerte esta primera pregunta, y es, en verdad, el viaje, Juan Carlos, tú un viajero pues realmente extraordinario. ¿Cómo se inicia en ti esta vocación por el viaje? Porque no solamente eres un viajero a través de los países, sino eres un viajero a través de los idiomas. Escribes perfectamente en francés, has publicado en francés, manejas también otros idiomas, las lenguas originarias también de nuestra ancestralidad, el español, en fin. ¿Cómo es tu viajar a través del mundo y cómo es tu viajar a través del lenguaje, Juan Carlos? Bueno, como en todo caso de los viajeros, siempre hay una raíz familiar, ¿no? La historia de mi padre, que era efectivamente un viajero aquí en el país, es una de las personas que quizás ha conocido todos los pueblos andinos por su trabajo de comerciante. Mi papá creo que ha estado más tiempo en la ruta que en nuestra casa, para decirte. Entonces, cada vez que él volvía de sus innumerables viajes, venía no solamente con productos magníficos para comer, ¿no? Cosas hermosas, pero venía también con historias, o sea, historias que él había visto, que había tenido la posibilidad de presenciar. En este caso se trataba de fiestas populares, de ritos, de tradiciones de nuestro pueblo, y que las transmitía en la casa, ¿no? Un ámbito absolutamente familiar. Quizás de ahí proviene esa idea, esa fascinación por lo que está más allá de tu casa, más allá de tu barrio, más allá de tu pueblo. Creo que es eso. Y quizás una razón un poco más misteriosa, el hecho de que cuando yo empecé a conectarme, a iniciarme en la vida creativa, en este caso literaria, un mundo, y ese mundo fascinante, ese mundo extraño, me convocaba, me llamaba, me imantaba, ¿no? Entonces había que ir a ver, de alguna manera, no por descontar en el trabajo de los literatos, historiadores, sino por esa curiosidad, me parece, genética que tengo, que es heredada de mi papá y de mi mamá, y que me ha impelido pues a salir, ¿no? O sea, como decía, se dice aquí en el Perú, las patas me quemaban, entonces tenía que salir absolutamente para ver cómo era ese famoso mundo del cual había tenido desde novelas, historias, leyendas. De ahí quizás me viene esta fascinación, esta pasión, diría yo, del viaje, que bueno, se ha prolongado durante estos últimos años, ¿no? En Europa, en Asia, en África, bueno, como anteriormente. Pero tú, el primer momento que sales del país, del Perú, Juan Carlos, eras una persona pues ya bastante joven, y enfrentarte también a otro contexto idiomático, a otras lenguas, tú lo has resuelto digamos, con el aprendizaje, pero no solamente el aprendizaje en la lengua, porque tú también escribes en lengua francesa, manejas también muchos referentes culturales mundiales. Es decir, tú nos cuentas que efectivamente tu padre llegaba con estas historias, el viaje para ti era una historia, y de alguna manera alguna de esas historias llamó tu imaginación, pero también tu corazón, y te dispusiste a este andar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo así surge Europa como destino?
y cómo luego pues se da esta relación entre tu obra creativa y este nuevo universo, ¿no? Que es el universo cultural europeo, que sin embargo no deja de, más bien, te nutres de eso, pero no pierde en ningún momento de vista tu, 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 tu identidad, tu impronta energética y tu expresividad, que siempre está enfocada, por ejemplo, también a recuperar el universo cultural andino, ¿no? ¿Cómo se da este encuentro? ¿Por qué Europa? ¿Cómo así Juan Carlos Rodríguez Farfán entra en este universo, se nutre de él, pero persistes ahí en la tradición también andina? Bueno, me picaban las patas en la época, estoy hablando de los años 80, pero también picaban las cosas aquí en el país, ¿no? Estamos hablando de los años 85, 86, en el periodo de la guerra que unos llaman interna, otros llaman la guerra civil o guerra revolucionaria, no sé, pero un momento particularmente difícil en el país. Y era difícil para todo el mundo y en particular para algunos, como yo, que entonces ya ejercían labores de periodismo, de opinión, y yo dirigía ya una revista literaria, publicaba en los periódicos, y bueno, ocurre que en esa época surgió un fenómeno extraño y particular, que era una manera de amordazar a las opiniones distantes o diferentes del gobierno de entonces, que era la ley antiterrorista. Entonces, la ley antiterrorista consignaba que si por ahí alguna opinión podría relacionarse con los movimientos subversivos, bueno, eras considerado como cómplice. En esas circunstancias, de un oscurantismo absoluto, ¿no? De un periodo muy convulsionado en el país, yo tomé la decisión de irme porque cuando yo era muy joven, yo necesitaba un mínimo de libertad, un mínimo de posibilidades de abrir mis alas, y el país lastimosamente no me daba esa ocasión. Entonces el viaje se impuso de una manera casi automática, y claro, o sea, y la pregunta es, ¿y por qué París, no? ¿Y por qué no París? En la época, París, bueno, tenía el prestigio de la gran metrópoli donde se reunían intelectuales, artistas, bueno, toda la playa de creadores, y bueno, sí, bueno, vamos, si hay que ir a algún sitio en el contexto de un joven, un bisoño escritor, que era yo, vamos a París, ¿no? Y entonces a confrontarse a la leyenda, a confrontarse también a las dificultades, porque cuando yo me fui yo no hablaba francés, no me he ido con beca, ¿no? O sea, yo agarré el primer avión, como les cuento en mi última novela, el primer avión que se me cruzó en el camino y me fui. Y claro, ha sido en los momentos iniciales difícil por las circunstancias un poco salvajes, vamos a decir, en que me fui, prácticamente sin lugar de destino, o sea, realmente a la deriva, pero para mí era necesario porque yo requería un espacio, un ambiente que estimulara mi creación y no lo contrario. Y creo que ha sido una excelente decisión. Y qué interesante esto que nos mencionas de la necesidad de un entorno que permita precisamente la libertad creadora, ¿no? Esta creatividad que, bueno, en situaciones pues muy complejas, ¿no? Históricas y complejas, a veces no se dan, ¿no? Y a veces uno lo ve en términos macro, una situación, pero política, histórica, pero cómo afecta y cómo puede influir, ¿no? En ciertas, en los seres humanos, en los individuos, situaciones de esta naturaleza, pero además me parece trato de imaginar, ¿no? Tu encuentro con esta otra cultura, y en ese sentido, no solamente con la cultura pues, de Francia, Juan Carlos, sino que tú luego vas yendo a otras esferas culturales, ¿no? En África, en el Oriente, pero ¿de dónde surge esta necesidad, Juan Carlos, esta necesidad creativa en el teatro? Por ejemplo, estamos viendo ahí una máscara
maravillosa ahí detrás de ti, y bueno, en los tiempos que las gratas conversaciones que yo recuerdo siempre que hemos tenido, y todo ese acervo cultural que tú generosamente transmites, ¿no? De tus viajes. Yo quería preguntarte ya ahora acá en el público, ¿no? Un poco para que el público también se vaya adentrando en esa poética tuya creativa. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta posibilidad o esta necesidad expresiva en el teatro, en la investigación en las artes escénicas? ¿Cómo es que te relacionas con eso? Porque tú no eres un poeta que se quede solamente en la poesía escrita, sino que es multifacético, ¿no? ¿Cómo se da eso, Juan Carlos? Bueno, ya se daba en el país antes de salir, ¿no? Antes del 1986 que salí del Perú. Yo ya practicaba el teatro, hacía parte de grupos, elencos en Arequipa, de teatro de creación, ¿no? Teatro comprometido, teatro con ideas, y en tanto que actor, por supuesto, actor todavía joven, ¿no? Y incluso hay una obrita por ahí mía, se logró representar antes de mi viaje. Y bueno, y antes de eso yo he hecho música un poco, con también elencos musicales acá, vinculados a la movida de la música andina. Entonces, bueno, había una especie de germen de distintas cosas. O sea, yo no iba a descubrir el teatro a Europa, ya había una práctica, ya había una experiencia, aunque pequeña, pero verdadera, o sea, real. Y bueno, cuando llegué allá dije, bueno, paralelamente de hecho estudio de Derecho, bueno, como todo artista diletante que no confía en su vocación y en su talento. Y bueno, cuando llegué a Europa dije, basta de hipocresías, basta de diletantismos, hay que decidirse, ¿no? Entonces yo cuando llegué a Europa, con 5 años de estudio de Derecho en la Universidad en Arequipa, podía continuar mis estudios allá, etcétera. Pero viendo, o sea, haciendo una introspección, por supuesto, decisiva y radical, dije, bueno, son tonteras, o sea, el derecho es para mí, ¿no? Evidentemente no era para mí. Y entonces lo primero que hice, apenas llegué a Francia y sin tener ni siquiera el nivel de idioma para presentarme a la universidad, me inscribí para estudiar cine en la Universidad de Saint-Denis, porque para mí en ese momento el cine como que reunía todas las vertientes o experiencias que yo había tenido en el terreno artístico, la música, el teatro, la literatura. Entonces me parecía el elemento natural de alguna manera. Y bueno, entonces ahí es como yo definí, yo creo, mi vocación verdadera, o sea, mi vocación que es el de crear, ¿no? Una vez he evocado eso en una entrevista cuando yo decía de que todos los días me levanto pensando qué voy a crear. Puede parecer pretencioso, pero mi preocupación es esa, ¿no? Mi preocupación no es hacer una carrera, no es pensar en ganar dinero. Mi preocupación primera y permanente hace más de 30 años es, ¿y ahora qué voy a crear de nuevo? ¿Qué poesía, qué máscara voy a construir? ¿Qué drama voy a poder elaborar? ¿Qué proyecto musical puedo apoyar o estimular? Entonces, Europa, por su lejanía, no tanto porque se respire cultura cada 5 metros en nuestro país, aunque bueno, me permitió esa posibilidad, esa libertad de decir, bueno, si me rompo la cara, me la rompo, pero no habrá testigos conocidos, ¿no? Entonces sería un anónimo más de los que fracasaron en su intento, pero y es quizás una pequeña moral, no sé, mi ánimo tampoco de insistir mucho en eso, que yo dejo como experiencia. De un momento determinado uno tiene que decidirse, ¿no? O sea, escuchar su corazón, escuchar sus voces internas y apostar. En la palabra apuesta hay la posibilidad de ganar o de perder. Y claro, de fracasar o de triunfar en su propósito. Entonces, hay siempre ese riesgo. Pero hay que hacerlo, porque si uno no lo hace, nunca va a saber si efectivamente pudo ganar o perder. Y dentro de esta apuesta, efectivamente tú tienes
una apuesta total por esta vocación creadora, esta vocación creativa, y me parece maravilloso esto que comentas de levantarte cada día y preguntarte, ¿no? Como una suerte de disciplina vital, ¿no? Preguntarte, bueno, ¿qué voy a crear hoy día? Hoy, ¿cómo voy a enfocar mi energía para crear algo, ¿no? Y eso sería hermoso, ¿no? Poder, cada ser humano, cada ciudadana, cada ciudadano, poder desarrollarnos, ¿no? De alguna manera plantearnos esa pregunta. Sin embargo, efectivamente también hay la crisis, las necesidades económicas, qué sé yo, dentro de todas estas cosas, estas vivencias problemáticas, ¿no? Que de pronto a uno uno podría pensar que eso no le permite entrar en esa sintonía. Sin embargo, tú has vivido pues también dificultades, ¿no? En el sentido de, como has mencionado, al irte de viaje sin tener un plan, digámoslo así, sino escuchando la voz de tu corazón, escuchando, apostando por esa creatividad que ya estaba desarrollándose acá en Perú, en el teatro, en el periodismo, pero viajas a otro contexto, muchas personas podrían tener miedo, podrían decir, bueno, no tengo Mastercard, no pienso viajar, ¿no? Ahora de repente, pero tú te lanzaste a realizar este viaje, te lanzaste a apostar por la creatividad. ¿Cómo sugerirías tú, Juan Carlos, que podríamos nosotros un poco impulsar esa vocación creativa en la ciudadanía? ¿Cómo crees tú que podríamos impulsar esa vocación creativa, esa apuesta, ¿no? Porque es importantísimo en la ciudadanía. Bueno, yo sé que los tiempos han cambiado, ¿no? Los años, fines de los 80, con relación a la época actual. Hay muchas cosas que han cambiado. Pero yo considero que sí hay ciertas cosas válidas. Por ejemplo, el hecho de considerar que la vida es breve, la vida es muy frágil. Ahora lo sabemos más que nunca con este asunto del coronavirus, ¿no? La vida es un bien preciado, pero al mismo tiempo es un bien muy frágil, muy breve, ¿no? Y yo pienso que a veces la gente, los jóvenes en particular, no tienen conciencia de esa brevedad, no tienen la urgencia de vivir sus sueños. Bueno, cada uno tiene derecho a sus propios sueños, pero quizás lo que yo sugiero, lo que yo propongo, que en realidad es mi propia vida, ¿no? O sea, no estoy hablando por experiencia, es intentar algo que corresponda efectivamente a esas pulsiones íntimas y profundas, que son los sueños personales o los sueños colectivos. Y apostar con todo, o sea, no jugando a 2 bandas, a 3 bandas, a 3 caballos, a 4 caballos, ¿no? Que es retomar una idea de la pasión en el sentido verdadero. Es decir, si uno cree en algo hay que apostar y hay que jugársela ya de veras. Entonces, hay un nivel de autenticidad, hay un nivel de, yo diría, extremismo, en el sentido de que no estamos en opciones oportunistas ni en juegos diletantes, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar es el hecho de que si la vida es breve, si la vida es frágil, hay que buscar que sea lo más hermosa posible. Lo más hermosa posible. Tener mucha plata, no significa tener muchos títulos, no significa tener cosas. La vida, a mi modo de ver, signada por la belleza, signada por la felicidad, puede resolverse con cosas muy sencillas, pero profundas, pero verdaderas, pero auténticas. Entonces, ya es un asunto de orden personal, ahí no hay recetas, ¿no? Yo, por ejemplo, me maravillo todos los días de despertarme vivo primeramente y el uso de mis sentidos, de escuchar el canto de un pájaro, de ver una nube, de acariciar un árbol. Entonces, esas cosas que aparentemente pueden ser anodinas o incluso desuetas, el día de hoy,
para mí son súper importantes, porque eso es un estímulo fundamental para crear primero y para considerar que efectivamente mi vida está en relación con un entorno múltiple, ¿no? O sea, mi vida no es yo y mi psiquis, yo y mis sueños, es yo y el mundo, el planeta, el cosmos, ¿no? Cuyo término aparece en tu espacio y que me parece magnífico que le has nombrado de esa manera, porque efectivamente somos un elemento, el ser humano es un elemento más del cosmos, y el cosmos es inmenso, el cosmos es maravilloso, el cosmos es insondable, y quizás hay que intentar cada vez buscar esa conexión con el vecino, esa conexión con el familiar, con el desconocido que uno cruza en la calle, y con el cual estamos estableciendo, a pesar de que no sea evidente, una relación, una posibilidad de estar juntos, una posibilidad de construir algo verdadero y eventualmente hermoso. Y qué hermoso esto que nos compartes, Juan Carlos, de verdad, porque nos hace, para sintetizar estas tres propuestas, nos dices intentar algo que corresponda con nuestros sueños y darnos cuenta de esta brevedad de la vida, ¿no? Recuerdo ese hermoso libro de este filósofo Séneca, de la brevedad de la vida, y en ese recordar la brevedad de la vida, saber de manera sencilla encontrar lo hermoso, ¿no?, de la vida. Y tu tercera propuesta es darnos cuenta de que somos un elemento, pues, del cosmos, ¿no? Somos parte del universo y no podemos, pues, desligarnos de él, aunque ahora estas épocas, pues, han cambiado muchísimo, Juan Carlos, y más en esta época de la pandemia, en esta época de la virtualidad, en la que, bueno, por un lado también ha desarrollado, por ejemplo, este tipo de diálogos, creo que no se nos habría ocurrido quizá hace un año y medio, ¿no? Sin embargo, ahora lo podemos hacer y no obstante, yo siento, ¿no?, a pesar de la distancia y a pesar, pero al ver tu imagen, al escuchar tu voz, siento que hay posibilidades de conectarnos pese a esta distancia. O sea, hay una sintonía humana que se transmite. Y en ese sentido, Juan Carlos, tú como creador, como ser humano, pues también sensible a todo esto ya que nos has manifestado, y además radicando ahora nuevamente en la hermosa ciudad de Arequipa, ¿cómo has experimentado, cómo experimentas, cómo vives este día a día en estas circunstancias tan particulares de la humanidad en estos momentos? ¿Cómo vives tu día a día en términos de, nos has mencionado que, claro, te preguntas qué crear, pero cómo vives lo humano, la humanidad en estos momentos? Bueno, como ser humano que soy, bueno, hasta la fecha creo que eso es posible. Bueno, sufro como todo el mundo las limitaciones que se nos han impuesto por este asunto de la pandemia y las restricciones sanitarias y todo lo demás. Pero bueno, quizás un poco menos, porque yo siempre he tenido una vocación solitaria. Tú, mejor que nadie sabes, pues estás también en este oficio, en esta pasión de la creación, que la creación se hace, sobre todo literaria, histórica, se hace en solitario. Entonces uno tiene que inevitablemente estar solo, aislado si es posible, y a partir de esa situación de soledad, crear algo, proponer algo después al exterior. De ese lado quizás no me ha afectado mucho. Lo que sí me ha afectado es el hecho de no ver a la gente querida, a los familiares, a los amigos, o a la gente en general sin este bendito disfraz que es bueno, disfraz y protección, que es la máscara, la mascarilla. Lo que yo lamento más, bueno, es un lamento, yo diría, de orden, no sé, metafísico, es el hecho de que no se pueda concurrir, yo no pueda concurrir, como el resto de la gente no pueda concurrir a las grandes fiestas tradicionales, o las fiestas de la costa también.
El Perú es un país colectivo, es un país de grupo, es un país de pueblo, de sociedad reunida, de gente que baila junta, que canta junta, que bebe junta, que se divierte junta, que hace rituales multitudinarios, ¿no? Y las fiestas populares, ¿no? Solamente en pensar en los sicuris ya me dan ganas de llorar, porque hace un año los sicuris no pueden tocar, y no pueden tocar por el simple hecho de que van a transmitir el virus, bueno, y todo lo demás. Entonces, a mí el gran dolor de esta pandemia es sobre todo eso, la imposibilidad de perenizar prácticas que son parte de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra grandeza, ¿no? Son las fiestas y los ritos tradicionales del mundo andino, también del mundo de la costa y del mundo amazónico, que son eso, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que las cosas se van a mejorar, esperemos y hagamos lo necesario para que eso se mejore, pero eso es quizás el aspecto más terrible y doloroso. Y lo otro es que de todas maneras va de la mano con un fenómeno de disgregación social, ¿no? Que es mucho más soterrado, mucho más profundo e imperceptible, y que ojalá pues las autoridades y nosotros tengamos la lucidez para estar vigilantes y justamente, ¿no? Ese aspecto que es el zócalo de nuestra identidad, que es vivir en común, la vocación de colectivo no se pierda o no se menoscabe. Sí, efectivamente, yo comparto contigo esta preocupación, ¿no? Y efectivamente es muy conmovedor lo que nos compartes, Juan Carlos, sobre este dolor, ¿no? De no poder, digamos, manifestar, ¿no? Este Perú tan maravilloso, tan complejo, tan diverso, pero dentro de todo lo que nos une quizás son esas raíces profundas a la tierra, y que enraizados en la tierra nos queremos reunir, ¿no? Enraizados en la tierra nos queremos danzar, enraizados en la tierra nos queremos compartir, ¿no? Y en ese sentido, y evocando esta dimensión poética que acabas de tú compartir con nosotros, querido Juan Carlos, yo quería invitarte, si para ti, si a ti te parecía, poder compartir con nosotros un poco y con nuestro público, ¿no? Con nuestro público que está ávido, que está atento de conocer un poco y de escuchar, ¿no? Escuchar del propio autor algunos de tus poemas o textos, o quizás tengas ahí alguna pintura, una música. Es maravilloso poder conectarse con tu labor creadora, Juan Carlos, porque en esa diversidad pues podemos pedirte que quieras compartir de repente cosas de formatos, pero lo que tú consideres, Juan Carlos, nosotros estaríamos muy agradecidos de poder escuchar. Bueno, voy a compartir con ustedes un poema que hace parte del libro El bosquejo de la eternidad, libro publicado hace algunos años ya. Que es un libro bilingüe, bueno, voy a leer bilingüe francés-español. Para dar solamente un contexto, es una historia inaudita una historia de amor inaudita entre el arcángel Gabriel, el mismo arcángel que hizo la anunciación a María, que sería la madre de Dios, la madre de Jesucristo, y una pastora de llamas, una historia inaudita que he inventado y que está ambientada en el Perú. Puede parecer un poco atrevida esa posibilidad, pero bueno, la ficción permite este tipo de licencias. Es que voy a leer un poema que se envía una suerte de parlamento de Gabriel, o sea, del arcángel, dirigida a Capulí, que es el nombre de la cholita pastora de llamas que resultó siendo su amor. Si no cambias el curso del río, si no levantas murallas contra el viento,
si no silencias al sol amanecido, si no trabas la mecánica del tiempo, si no repudias tu rubor, si no marchitas tu rocío, si no represas tu sonrisa, si no exilas tu respiración, si no maquillas tu rojo enrojecido, si no te podas, rama preciosa, yo estaré junto a ti. Y el río será delta, y el viento huracán, y el sol constelación de lunas, y el tiempo el reino de tu juventud, y tu rubor mi sangre, y tu rocío mi sed, y tu sonrisa mi llanto contenido, y tu respiración mi marea alta, y tu rojo mi naranja, y tú, rama preciosa, mi preciosa rama. Oh, hermoso, Juan Carlos. Muchísimas gracias. En verdad me haces participar de este encuentro que imagino entre el arcángel y este ser así en femenino en este espacio y cómo de pronto pues no sé, siento como fuerzas contrarias que se unen, ¿no? ¿Qué, qué relación sientes, Juan Carlos, que existe entre el amor y el mito, ¿no? Porque yo siento que ahí estás tú recreando a través de una situación del amor un mito, ¿no? El mito, el mito no en el sentido de mentira, ¿no? Sino el mito en el sentido de esa narración que nos teje profundamente y que teje toda la realidad, ¿no? Pero tú estás allí tocando esas sendas míticas tan delicadas como hilos de estrellas, ¿no? Y recreas este amor entre el arcángel Gabriel, ¿no? Esta tradición occidental cristiana y una pastora de llamitas, imagino una joven mujer del Ande, con, con esa belleza, con esa dulzura, ¿no? ¿Cuál es para ti, Juan Carlos, esa relación que hay entre el mito y el amor? Bueno, para empezar quisiera decir de que lo que yo escribo en este caso, más que tener una virtud de invención, de imaginario desaforado, es en realidad una manera de acercarse a la creatividad peruana y andina en particular. Yo me acuerdo una vez en una conversación que tuvimos con un artista mexicano en París, hablando de su país, de México y del Perú, como conclusión de las cosas que yo le contaba y que él sabía del Perú, me dice este amigo, el Perú es surrealista, mano. Y yo le corrijo, surrealista quizás, pero que es mágico, es mágico. Es recontra mágico el Perú. Entonces, este tipo de circunstancias que yo cuento acá, que es producto de la ficción, una ficción un poquito atrevida, vamos a decir, ¿no? Porque le estoy otorgando al arcángel Gabriel condiciones y cualidades que normalmente en la Biblia no existen, ¿no? Entonces, la capacidad de enamorarse, de venir al Perú, porque además no solamente se enamora, se va a vivir con la cholita, está sujeto a todo tipo de circunstancias que cualquier hombre del común vive cuando está enamorado y vive en un pueblo andino. Entonces, bueno, todo eso para decir que lo que yo cuento acá es una cosa que es parte de la idiosincrasia, es parte de los genes culturales que existen en el Perú. Entonces, en el Perú somos un país tan diverso, tan antiguo y tan rico, que estos son pequeños intentos de conectarse con esa inventividad, con ese imaginario desbordante y con esa sabiduría
profunda, ¿no?, que tiene nuestro pueblo. Entonces, bueno, este poema comparado con un guacomoche no le alcanza ni al tobillo. O sea, si uno se puede analizar la iconografía moche, por no hablar de la Huari, por no hablar de Tiahuanacu, Chavín, etcétera, donde el imaginario es inmenso, tan enorme, tan hermoso, tan contundente, que, bueno, nosotros, los pobres contemporáneos que somos ahora, debemos hacer un esfuerzo para acercarnos a ese. Entonces, el mito del cual tú hablas tiene relación con eso, ¿no? O sea, es un pequeño acercamiento modesto justamente a esa herencia que nosotros tenemos y que lastimosamente, por razones diversas, quizás no es el caso de analizar ahora, ha sido postergada, ha sido sobre todo ignorada, ¿no? Y incluso menospreciada. O sea, esa herencia andina, que es nuestro orgullo, es nuestro cimiento y nuestras venas, resultado de todo eso. Somos resultados de Moche, Chavín, Paracas, Nazca, etcétera. Somos todo eso. Y yo pienso que quizás el deber ciudadano nuestro, el deber histórico nuestro, hombres y mujeres del siglo XXI, es un poco acercarnos a esa grandeza, acercarnos a esa imaginería desbordada, maravillosa. Sí, efectivamente, ¿no? Hacer este acercamiento, Juan Carlos, que lo expresas maravillosamente en esto que estás compartiendo con nosotros. Y precisamente hablando de esto que mencionas, ¿no? El Perú puede ser surrealista, pero mágico definitivamente lo es, ¿no? Y tú mencionas que el Perú es diverso, antiguo, es rico, ¿no? Una riqueza pues impresionante, y buscas conectar, intentas conectar, ¿no? Y dentro de esta conexión, yo recuerdo mucho en la biblioteca Mario Vargas Llosa, de precioso lugar, ahí en la calle San Francisco, no, San Francisco, claro, la calle San Francisco, entrar, yo iba a visitar, ¿no?, la biblioteca y veo unos sicuris pues impresionantes y te veo ahí dirigiendo un poco la performance, ¿no?, porque estaban en un ensayo, y luego otro día entro y entonces, había una lectura en lenguas originarias y había unos danzantes y salían unas máscaras y tú estabas allí también viendo, coordinando y dirigiendo pues esta expresión, la performance, pero entonces yo recuerdo mucho y es una experiencia para mí muy vívida porque esa energía de nuestro mundo andino, esa energía de esa cultura que no es algo del pasado, que es actual, es totalmente contemporánea, estaba allí palpitante, ¿no? Palpitante en medio de las construcciones del sillar, en medio de esta manifestación, ¿no? Digamos, colonial, pero que entraba ahí lo andino también para fundirse como un magma que le pudiera dar un nuevo vigor, ¿no?, a esta experiencia contemporánea de ser peruano. Y en ese sentido, Juan Carlos, qué vivencias, qué vivencias que quieras compartir, gratas, de creación, de asombro, suscitan ahora en tu memoria, en esa gestión que realizaste como director de la biblioteca Mario Vargas Llosa, una de las bibliotecas pues, más impresionantes del país, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia dentro de esta dimensión de conectar y de percatarnos, de acercarnos con la grandeza andina? Bueno, empezaré por hacerte una revelación, es decir, un secreto que hasta el momento, bueno, permanecía cerrado bajo 7 llaves.
la performance que tú viste, están los presentes, que era con ocasión de la inauguración de una exposición fotográfica de Herman Broncle, que se denominaba Glamour del Lago, una exposición fotográfica sobre la fiesta de la Candelaria de Puno. Efectivamente estuvieron ahí los 14 de septiembre, el grupo de Sicuris de Mo, con una escenificación teatral en Aymara, y al final del evento apareció una máscara, que es una máscara del personaje extinguido, porque ya no se practica en el mundo andino, por diversas razones, que apareció al final de la performance. Bueno, el que estaba detrás de esa máscara era yo. Esa es la revelación. Entonces el director de la biblioteca, que también es actor, ¿no? También fascinado por esas cosas que están en relación con la danza, ¿no? Tú has sido en mi presentación que yo he seguido una formación de danzante en Bali, en la India. Entonces, bueno, se me ocurrió ese día porque... Eres un director performer, Juan Carlos, eras un director performer. Pero nadie lo sabía hasta el día de hoy, o sea, claro. Ni siquiera porque fotógrafo, que se sospechaba algo, pero nadie lo sabía. Entonces, bueno, para también guardar no la compostura, sino el hecho de que, claro, el director es una imagen más o menos de seriedad, ¿no? No sé, de cierta posición, digamos, yo preferí mantener esto en secreto, pero yo tenía ganas de participar, tenía ganas de contribuir, ¿no? Con lo que sé, esa máscara es maravillosa, es magnífica, a este evento. Entonces, bueno, en realidad tiene mucho que ver con lo que tú me preguntas, ¿no? Yo he estado totalmente comprometido con esa responsabilidad, ¿no? O sea, mis contadoras, mis contadorías, han sido meses intensísimos de trabajo. Creo que hemos hecho una labor francamente interesante. Lastimosamente no se pudo prolongar por las razones ya, digamos, casi risibles de la política nacional y local, regional en este caso. Y bueno, entonces ha sido una experiencia de la cual yo guardo un recuerdo fundamentalmente grato, fundamentalmente hermoso, sobre todo por la posibilidad que uno tiene en el ejercicio del poder, en este caso el buen ejercicio del poder, es decir, contar con locales, contar con galerías, contar con salas de concierto, con locales que después hemos acondicionado para hacer talleres, para hacer performance, para hacer cine, etc. Y que permite acelerar un poquito los procesos creativos y dar visibilidad a artistas que están ahí, que están a la espera justamente de que las instituciones se ocupen de la divulgación, de la difusión, de la promoción y del apoyo. Bueno, es lo que hemos hecho, y yo en este caso ha sido mi primera experiencia como funcionario público, como alguien que está metido al interior del Estado para hacer algo. Y bueno, yo inicialmente era incrédulo porque tú también debes ser mejor que nadie, pues es exactamente tu condición, pero es un artista que al mismo tiempo está en un trabajo de gestión cultural. No siempre es compatible. El artista tiene siempre esa tendencia, esa idea de la libertad, de crear sus cosas en su tiempo, en su espacio, en su dimensión propia, y no está sujeto pues, a fechas ni a calendarios y esas cosas. Pero cuando está en la gestión cultural, en este caso lo que se hizo en la biblioteca Mario Vargas Llosa, está por supuesto sujeto no solamente a eso, sino a presupuestos y todo lo demás. Lo que yo lamento es que, bueno, ese proyecto que se había iniciado, que se había, digamos, que no está escrito, ¿no? No es un asunto de inspiración del momento, sino son proyectos que vienen de atrás, una reflexión larga, o sea, son 20 años de reflexión sobre la problemática cultural del Perú que han intentado aplicarse en ese momento. Y que yo pienso lo hemos hecho con creces, y bueno, hubiéramos esperado que nos otorguen un tiempito más para que se visualice de manera más global y propia, ¿no? Lo que queríamos hacer, pero bueno, en este país no se hace lo que se puede. Sí, no, y efectivamente es muy, muy importante lo que estás mencionando, Juan Carlos, por el hecho de que efectivamente en este momento en que nosotros hemos empezado comentando
sobre tu naturaleza de viajero, esta historia, este compartir de tu padre que traía las historias de sus viajes, ¿no? Algo así como una especie de ancestralidad del viajero, del artista, ¿no? El artista también es una suerte de caminante, ¿no? Y luego hemos entrado por el lado del teatro, luego nos has compartido un bellísimo poema, y ahora estamos entrando en la gestión cultural, ¿no? Estamos entrando en el tema de la gestión cultural. Mencionabas con respecto a este hermoso proyecto que pudiste manifestar dentro de este periodo en el que estuviste en la dirección de la Biblioteca Mario Vargas Llosa. Mencionabas que, bueno, esto deviene de una meditación, de una reflexión. A veces uno tiene que también estar fuera para pensar el país, ¿no? De alguna manera uno toma una distancia, una perspectiva, y en el contacto con otras culturas te permite reflexionar sobre la tuya propia. Pero, y yo quería preguntarte lo siguiente, ¿no? Sobre la problemática cultural, ¿no? Del Perú. ¿Cuál crees tú? Nos has dado también unas sugerencias importantísimas sobre el día a día creativo para una ciudadana, un ciudadano, a los jóvenes, todas las personas adultas de cualquier edad. Pero, ¿cuál es para ti, Juan Carlos, existe, se podría decir que existe, o hay alguna, en términos musicales, hay alguna clave, una sonoridad, una textura central sonora que nosotros deberíamos abordar para poder impulsar con mayor alegría, quizá con mayor resonancia, la dimensión cultural de nuestro país? ¿Cómo ves tú esta problemática? Bueno, la cultura en el Perú es un aspecto absolutamente dejado de lado. Para empezar, lo digo sin ambajes, no existe un proyecto cultural para el Perú. No existe un plan nacional de cultura. El Ministerio de Cultura no ha dado eso, no se ha dado la pena de elaborar un proyecto nacional, un plan nacional. Esto ya muestra de alguna manera las limitaciones que tenemos. Para empezar. En segundo lugar, yo pienso que la cultura, por obra del sistema económico que estamos viviendo actualmente, ese sistema de mundialización, de capitalismo que ya todo el mundo conoce, siempre, en el caso nuestro, es considerado como la quinta rueda del coche, porque supuestamente no es productiva, supuestamente no genera las riquezas que puede generar la minería, no sé, las exportaciones de productos alimenticios y otros, lo cual es una falacia. Yo en la época que he estado como funcionario público en el gobierno regional de Arequipa, yo he propuesto al gobernador, como a los respectivos responsables, gerentes y demás, que podríamos hacer de la cultura una industria, una verdadera industria, que no solamente genere, diríamos, la posibilidad de difundir, promover a los artistas, a los creadores, sino que sea una fuente de ingresos, una fuente generador de riqueza, ¿no? Es el término exacto, generador de empleos, generador de recursos, de divisas, pero desde el interior, o sea, haciendo un trabajo efectivamente de organización, de programación, de proyectos durables, no proyectos antojadizos porque se le ocurre a fulano, a sultano, sino algo articulado, algo y además global, en este caso global, considerando las distintas esferas del arte, ¿no? O sea, el teatro, la música, el cine, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que existen posibilidades, por supuesto. Bueno, hay una frase que una vez he comentado y que me gusta repetirla porque yo creo que es correcta. Si el Perú, como nación, como Estado, tomara conciencia del valor y la
el potencial cultural que tenemos en nuestro país, nosotros seríamos la primera potencia mundial, así sin vacilar. O sea, tenemos una variedad, una riqueza, una sofisticación tan grande. Yo lo puedo decir en conocimiento de causa. Yo he estado en la India, he estado en los países asiáticos, en el África, etc. He dado prácticamente la vuelta al mundo viendo justamente las cosas que me interesan, los aspectos culturales, el manejo de la cultura y lo que existe como elementos de cada uno de esos países. Y no por chauvinismo, no, para nada, yo soy antipatriota por excelencia, si se quiere, ¿no? O sea, yo no me relevo jamás a ideas de patriotismo barato. Pero lo que yo he podido constatar es que nuestra cultura, viéndola efectivamente de una manera amplia, profunda y sincera, es una cosa maravillosa, es una cosa extraordinaria. O sea, nuestra cultura, considerando los miles de años que nos han antecedido y lo que ahora tenemos como manifestaciones directas, particularmente en el mundo andino. Entonces, me parece una irresponsabilidad de nuestras élites, incluso de nuestra propia colectividad, de no tomar conciencia de eso. Bueno, ¿qué hay que hacer para que eso se revierta? Bueno, primeramente, hacer conocer y darle el valor necesario y suficiente a esas manifestaciones que existen, o sea, que no son invenciones, no son leyendas en este caso, son cosas reales, existentes, y hechas por esa gente que son los herederos de los pucaras, de los chavines, de los moches, de los nazcas, etcétera, etcétera. Es esa progenie tan enorme y magnífica, somos nosotros, los peruanos de hoy. Tomemos conciencia de eso, de esa riqueza, de esa herencia, y estoy seguro que las cosas van a cambiar. Y van a cambiar para bien, porque la cultura, bueno, algunos llaman la industria sin chimeneas, yo diría, la cultura es el factor de cambio fundamental. Un cambio positivo y trascendental para una sociedad pasa inevitablemente por la cultura. Pues si algún día lo comprendemos, nosotros, los que estamos metidos al interior, o sea, los que vacilamos en decir nuestra palabra, en pronunciarnos o en hacer cosas, me refiero a los creadores, a los artistas, o a los políticos que están del otro lado, ¿no? Que no son necesariamente creadores, pero sí pueden ser gestores, sí pueden ser coordinadores o promotores. Si no comprendemos eso, en realidad estamos caminando por un sendero que nos conduce a lo de siempre, crisis repetitivas, fenómenos de corrupción interminables, etc. Lo que nosotros necesitamos en paz, ya lo he dicho varias veces, es una revolución cultural. No a la China, no a la Chiang-Ching ni la de Mao. Una revolución cultural verdadera, profunda, enraizada en lo que somos nosotros como peruanos y con una vocación, por supuesto, universal, una cosa que permita que trascendamos como sociedad, como época y como seres humanos. Yo pienso que tenemos además las bases para eso. Si uno reflexiona bien, las preocupaciones mundiales, referidas, por ejemplo, a la protección del ecosistema, que es una preocupación, yo pienso, ahora sí, universal, mundial, eso nosotros lo tenemos ya insertado en nuestra práctica. Si uno revisa verdaderamente cómo es que han funcionado las culturas andinas en la protección del medio ambiente y la manera de insertar la presencia humana con la naturaleza, nosotros somos los maestros. Hay que ver los andenes del Colca, hay que ver la manera como nuestros ancestros han manejado los recursos en la Amazonía, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos a nivel cultural un adelanto con respecto a la sociedad actual, solamente que no nos hemos dado cuenta. Maravilloso, de verdad, esto que nos comparte Juan Carlos Rodríguez Farfán, porque en verdad nos resuena muchísimo, puesto que efectivamente la cultura es el factor fundamental del cambio. Creemos en eso, y cuando mencionas esta impronta de una revolución, ¿no?, cultural, toda revolución de alguna manera es como un volver a, ¿no? Pienso en volver a esa conciencia creativa, no revolución cultural en el sentido de destruir y rehacer, no, sino de entrar en una conciencia creativa que nos permita, como bien nos mencionabas al inicio de esta conversación, que nos permita preguntarnos qué voy a crear hoy, pero también quizás
preguntarnos qué voy a recuperar hoy de lo que ya se ha creado, de qué me voy a hacer consciente, cómo voy a encontrar las huellas de nuestras ancestras, de nuestros ancestros, en lo que se teje diariamente, que de repente puede ser hasta la forma de cómo agrupamos un ramo de flores o cosas que están vivas allí, ¿no? En la calle, ¿no? Aromas, especies, cantos, formas de hablar, ¿no? Formas de hablar que vienen de cientos, de miles de años atrás, ¿no? Que entonaciones, los mantos, los tejidos, la gestualidad, ¿no? Todo eso viene también, pues, es una herencia, ¿no? Cultural, una herencia espiritual, ¿no? Y me parece realmente fantástico lo que estás compartiendo con nosotros. Juan Carlos, yo te agradezco muchísimo. Estamos ya, bueno, llegando se nos ha pasado el tiempo, pero estamos llegando a la culminación de este programa. Yo quisiera pedirte con todo el cariño, en verdad, y la gratitud, ¿no? Si nos quisieras compartir algunas palabras culminantes a este público, ¿no? A este público que además ve esta transmisión, ahora lo ven, ¿no? En vivo, en directo, pero esta transmisión queda, Juan Carlos, ¿no? Queda y luego se puede compartir y hay personas que lo escucharán durante el día, lo escucharán en la madrugada, lo escucharán en algún momento en que realmente podamos de alguna manera dialogar con nuestros oídos en el diálogo de dos personas, ¿no? Como es el que se está dando aquí en estos momentos, querido Juan Carlos. Y yo por eso te quería convocar a estas palabras culminantes, porque nos has dejado, nos ha faltado tiempo, en verdad, ¿no? Nos ha faltado tiempo para poder entrar en otras dimensiones también, pero queda pendiente esa posibilidad de reencontrarnos y conversar. Pero unas palabras culminantes, Juan Carlos, allí, desde ese suelo telúrico de Arequipa, desde esa dimensión tuya, espiritual, viajera, creativa, que nos puedas compartir a nuestros jóvenes que están asiduos en este programa, a los voluntarios de Lima Lee, jóvenes, chicas, chicos que están allí día a día promoviendo la lectura, buscando, ¿no? A todas las personas, bueno, que se conectan con este programa, a los gestores culturales jóvenes de Lima, de Arequipa, de Puno, de Cusco, de Trujillo, de todas las ciudades del Perú, los gestores culturales que nos ven desde otros países, desde México, Argentina, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, desde España. ¿Qué palabras culminantes nos podrías expresar, Juan Carlos, en estos momentos? Bueno, voy a concluir leyéndoles un fragmento de un libro que he escrito que se llama ¿El caso eras tú? Genial. Quiero resumir un poco lo que hemos conversado el día de hoy. A pesar de las galaxias en perfecta grafía, a pesar de los olivos retoñando promesas, a pesar de las traviesas mariposas, de las amargas margaritas, de la lavanda flotando como una higuera, y días de tormenta, él prefiere atollarse en el laberinto, él prefiere hundirse en el pantano, él prefiere ahogarse. Sin embargo, las nubes siempre inéditas, el aire una gama de avecillas en nido, el conejo, podador oficial de la flor del tomillo. Pero él prefiere cavar una tumba suplementaria. Él prefiere libar la hiel. Él prefiere avivar la cal sobre la piel. A pesar de la razón racional,
Las viñas tuercen el cuello a la geometría. La vida triunfa, perfecta, mágica. Muchísimas gracias, Juan Carlos Rodríguez Farfán, con nosotros, como acaba de compartirnos este precioso poema que nos deja con esa sintonía de que la vida verdaderamente pues, se expande y se expresa por sobre toda realidad, a pesar quizá de la terquedad no creativa que a veces lamentablemente pues nos autoimponemos, ¿no? Y te quiero agradecer, estimado Juan Carlos Rodríguez Farfán, en nombre del programa Lima Lee, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en nombre de las ciudadanas y ciudadanos de esta metrópoli de Internet, que ya no está focalizado en un solo país, en una sola ciudad, sino que es esa ciudad poética que gracias a las personas creadoras, personas que están sintonizándose en esta sensibilidad, como tú, como todos nuestros invitados e invitados, que hemos tenido el gusto y el gran honor de poder dialogar, agradecerte porque lo que nos has compartido resuena en esa ciudad poética que estoy seguro estamos construyendo, estamos tejiendo poco a poco con nuestras intenciones y la energía. Agradezco muchísimo. Pueden ustedes contemplar la obra, algunos textos de Juan Carlos Rodríguez Farfán en el internet y también acercarse a su expresión plástica, dramatúrgica, poética. Les agradezco mucho también al programa Lima Lee y al público que se ha conectado en esta transmisión. Muchísimas gracias, Juan Carlos Rodríguez Farfán, en esta ciudad poética. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias por compartir. Muchas gracias.